¿Qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos a un video más. Estás viendo Solo Excel. En este tutorial aprenderemos a crear un formulario de ingreso de datos automatizado en Excel. Así que abrimos la ventana de Excel y primero veamos el archivo de ejemplo. Y como ven, el formulario que he desarrollado es muy simple y automatizado. Y todo esto con la ayuda de algunos cuadros de texto, botones de opciones, combo box o lista desplegable, botón de comando y esta es la tabla o cuadro de lista que muestra cualquier dato disponible en nuestra base de datos. Así que ingresemos algunos datos por aquí para ver que funciona. Y una vez tenemos los datos, pues simplemente hacemos clic en el botón guardar. Ahora nos pregunta si deseamos guardar los datos. Le decimos que sí, pero antes de decirle que sí, miren que actualmente solo hay 7 datos disponibles en la base de datos. Así que una vez que hagamos clic en sí, ya tendremos agregado el octavo registro en la base de datos. Y por supuesto lo podremos ver en esta tabla. Así que hagamos clic en sí y ahora pueden ver que este es el registro que acabamos de ingresar. Bien, así que cerremos esta ventana. Nos vamos a la base de datos y ahora pueden ver que toda la información quedó grabada aquí, simplemente utilizando este formulario, que es muy simple y dinámico. Y con la ayuda de esto, puedes ingresar y puedes ver de una forma automática lo que haya ingresado el usuario. Y este es el botón de limpiar, con el cual podemos restablecer el formulario a su estado normal. Por ejemplo, si al estar rellenando algunos campos me doy cuenta de que ya no los quiero o quiero cambiarlos, entonces le damos clic en sí y lo borramos, así de sencillo. Así que hagamos clic en la X y cerremos este formulario, para que así comencemos a desarrollar este formulario desde cero. Ahora creo una nueva hoja. Después me voy a la pestaña Archivo, le doy un clic en Guardar como, Examinar, designamos el lugar donde guardaremos el archivo, por nombre vamos a decirle, y aquí en Tipo, se aseguran de haber seleccionado la opción Archivo habilitado para macros, porque si no lo hacen, no van a ser capaces de retener el código que hayan escrito. Hacemos clic en Guardar. Y ahora pueden ver que esto se ha guardado con éxito. Por acá ya sale formulario simple en Excel. Si el Excel de ustedes no tiene la pestaña programador, entonces se pueden ir a archivo, opciones y en esta ventana seleccionan personalizar cinta de opciones. Le dan un clic. En esta parte que dice pestaña principales, simplemente habilitan programador. Y una vez que lo hayan hecho, le dan en aceptar. Y luego podrán ver que la pestaña programador ya es visible. Ahora vamos a transformar esta hoja, porque esta hoja va a ser para el formulario y la otra sería para la base de datos. Así que primero cambiemos el nombre a esta hoja, inicio. Luego vayan a Vista, pestaña Vista y eliminan la línea de cuadrícula. Le quitan el check. Y ahora pueden ver cómo la hoja se ve más limpia. Ahora nos vamos a la pestaña Insertar y en el grupo de ilustraciones simplemente hagamos un clic en Formas. Y dentro de estas opciones seleccionan el rectángulo redondeado. Y aquí en el medio de la pantalla dibujan un rectángulo redondeado. Muy bien, ahora simplemente seleccionan la forma, se van a la pestaña Formato, Formato de forma, despliegan en efectos de forma y aquí en preestablecidos seleccionan el número 4. Ahora le vamos a poner el nombre, entonces clic derecho sobre la forma, luego en editar texto y aquí le escriben abrir formulario, ¿ok? Vuelvo a seleccionar la forma, me voy a la pestaña inicio para mejorar el texto, miren lo coloco en el centro, alineado en el medio y el tamaño debe ser 40, ¿ok? Ahora ya pueden ver que este botón está listo y lo utilizaremos para iniciar
estas hojas, la de base de datos y la de inicio. Ahora rápidamente vamos a diseñar el formulario y después iríamos con la programación. Así que vamos a la pestaña Programador y dentro del grupo Código simplemente hacemos clic en Visual Basic. Se abrirá esta ventana que dice Microsoft Visual Basic para aplicaciones. Y es aquí donde vamos a insertar el formulario. Así que damos clic en el menú. Vamos a agregar un cuadro de texto para el ID y para el nombre del empleado. Así que damos clic en el cuadro de texto y lo dibujamos. Lo hacemos un poco más grande y ahí está. Ahora copio este cuadro de texto, lo pego, lo movimos por acá y lo colocamos alineado con este, ¿no? ¿Ok? Ahora necesitamos insertar el botón de opción, uno para los hombres y el otro para las mujeres. Así que hagamos clic en el botón de opción y luego un clic en el formulario. Aquí lo hacemos un poco más pequeño. Nuevamente hacemos una copia de esto, lo pegamos y ahora lo ajusto por aquí. Muy bien. Entonces ya tenemos los dos botones de opción. El primero es para los hombres y el segundo para las mujeres. Ahora vamos a insertar en esta parte las etiquetas y su respectivo cuadro de texto, que sería para el departamento, la ciudad y ya saben, el país. Así que vamos a copiar todo esto, control V y lo movemos por aquí. Ok, ahora cambiemos la leyenda a departamento. Aquí es para ciudad y aquí es para el país. Ahora elimina los botones de opción porque en su lugar va a ir un cuadro de texto. Bien, copien este cuadro de texto y lo pegan por acá y simplemente lo colocan aquí abajo. Ok, ahora necesitamos el botón de comando, así que hagamos clic en el botón
Nuevamente seleccionamos un botón que es para limpiar, alineamos todo esto y listo. Hay que hacer un poco más pequeño el primer marco y el segundo debería ser un poco más grande, ¿ok? Así que como pueden ver, ya hemos creado con éxito todas las etiquetas, cuadros de texto, los botones de opción y los botones de comando. Entonces ahora vamos a cambiarle el nombre a cada uno de los controles que está aquí. Así que este para el ID del empleado, entonces lo llamaremos campo ID. Aquí iría el nombre del empleado, por lo que dirá campo nombre. Este es para el hombre, así que este va a ser opción hombre. Y la leyenda dirá masculino, ¿correcto? Este es para las mujeres, así que opción mujer. Y la leyenda debería ser femenino. Bueno, para el departamento no vamos a utilizar este cuadro de texto, así que lo eliminamos. Y lo eliminamos porque en su lugar vamos a utilizar el cuadro combinado. Así que hagamos clic en el cuadro combinado y lo dibujo aquí mismo, ¿no? Muy bien. Ahora pueden ver que hemos creado correctamente el cuadro combinado y faltaría cambiarle el nombre. Digamos CMB departamento, combo departamento. Y en ciudad debería ser campo ciudad. Y este es para el país. Así que campo país. Y este es el botón para guardar. Así que botón guardar. En acelerador debería ser G. Y para el color de fondo podría ser tal vez este, ¿no? Y en leyenda, por supuesto, guardar. El siguiente botón sería para limpiar. Así que simplemente lo llamaré botón limpiar. Sigo con el color de fondo. Y tal vez este el número 2. En leyenda debería ser limpiar y en acelerador L, ¿ok? Así que finalmente hemos asignado el nombre y las leyendas para cada uno de los controles. Y ahora vamos a establecer el orden de tabulación de los campos. Así que seleccionamos este cuadro de texto hacia abajo y aquí pueden ver que el índice de tabulación es 3. Así que cambiamos este 3 por 1. Luego seleccionan el siguiente. Este debería ser 2, este debería ser 3 y 4, 5, 6, 7 y este es para el 8. Por último, este sería para el 9 y ahora todo tiene el orden correcto de tabulación. Ahora por aquí tenemos que agregar un control de cuadro de lista en la sección de la base de datos que va a ir en este marco. Así que damos clic en este cuadro de lista y rápidamente creamos el cuadro de lista. Ahora le damos el nombre de LST base de datos, lista de base de datos, ¿correcto? Como pueden ver, ya hemos terminado de diseñar el formulario en el cual tenemos 6 diferentes campos, como el ID del empleado, el nombre del empleado, género, departamento, ciudad y país. Y también hay 2 botones, uno para guardar y el otro es para limpiar. Y por último, una lista para la base de datos, para mostrar los datos, ¿no? Así que sin más, comencemos a escribir el código. Ahora necesitamos insertar un módulo, así que hagamos clic en el menú insertar y después en módulo. Así que insertado el módulo, ahora vamos a comenzar con el código para el botón limpiar. Así que escribo sud limpiar, debemos abrir y cerrar paréntesis, enter y comenzamos a escribir. Así que en primer lugar debemos declarar una variable, así que dim I wrote as long y la idea aquí es que esta variable almacene el valor de la última fila. Entonces ya la declaramos, ahora vamos a asignarle el valor. I wrote es igual a corchetes y dentro de esto necesitamos usar la función contará y la fórmula sería la hoja de base de datos y luego tenemos a y a. Cerramos el paréntesis, le voy a poner el comentario aquí para identificar la última fila
Así que básicamente esta línea es para identificar la última fila de la base de datos. Supongamos que tenemos dos entradas, entonces devolverá un 2, ¿ok? Ahora continuemos con el código, así que with formulario, que formulario sería la referencia a esta ventana, presionan enter y cerramos con end with. Y aquí escriben .campo id .value igual a comillas, .campo nombre .value es igual a espacio vacío, opción hombre .value es igual a false, opción mujer .value es igual a false, ok. Básicamente aquí estamos inicializando todos estos controles a su estado normal, que sería sin ningún dato o ninguna selección. Así que cada vez que el usuario haga clic en limpiar, en el botón limpiar, usaremos este código. Listo, así que para hombre y mujer será falso. Bien, ahora necesitamos limpiar el cuadro combinado, entonces .cmb departamento.clear. Entonces cualquiera será el elemento seleccionado en el cuadro combinado, lo primero que hará es despejarlo y luego comenzaremos a agregar las opciones cmb departamento.addItem y el primer departamento será RH. Nuevamente cmb departamento.addItem espacio y operación. cmb departamento.addItem espacio y luego capacitación. cmb departamento.addItem calidad. Así que hemos agregado 4 diferentes tipos de departamentos y si quieren agregar más departamentos solo necesitan replicar la misma línea de código una y otra vez. Y por último le cambian el dato que está entre comillas, ¿correcto? Así que para el ejemplo solo vamos a considerar 4 departamentos. Ahora debemos limpiar campo ciudad, .value es igual a espacio vacío. Y faltaría el campo del país, .value es igual a espacio vacío. Ok, ya hemos dejado en blanco todos los campos que van en la parte superior de este formulario y ahora necesitamos inicializar el cuadro de lista que básicamente está en la parte inferior, ¿no? Entonces antes que nada debemos configurar el total de columnas. Miren, tenemos 6 valores ingresados por el usuario, otro valor sería el número de serie que se genera automáticamente y por último 2 valores que son ingresados por y la fecha de ingreso. Por lo que todos esos campos son 9, que serían básicamente las 9 columnas de nuestra base de datos. Así que lst base de datos, lista de base de datos, .column count igual a 9. Así que ya le establecimos que son 9 columnas. Y ahora nuevamente .lst base de datos, .columna. Y como en nuestra base de datos tenemos una sección de encabezado, hagamos clic en columnas. Es igual a true. Bien, ahora establecemos el ancho a la columna en este cuadro de listado. Así que lst base de datos .columna width, ok, igual. Y aquí entre comillas vamos a poner el ancho. Así que escribimos 37, que 37 sería para el número de serie. Ahora necesitamos dar una referencia a la base de datos o asignar el origen de la fila de datos al cuadro de lista. Porque si solo tenemos una fila, es decir, solo existe el encabezado y no hay registros, pues en este caso necesitamos establecer un origen. Pero si tenemos múltiples filas en la base de datos, entonces debemos de cambiar el origen de la fila. Así que aquí vamos a validar. If iRoute es mayor a 1, then, entonces en este caso necesitamos asignar lst base de datos .route
source igual, y entre comillas solo dan los datos, la hoja de la base de datos, correcto. Así que base de datos, el signo de exclamación, comenzamos de A2 hasta I. Y aquí necesitamos dar el número de la fila con iRow. Else, ahora lst base de datos punto row source es igual base de datos A2 columna y 2 and if, y el código para limpiar está listo. Ahora vamos a depuración y después en compilar. Ahora necesitamos agregar el código para guardar, para el botón guardar. Así que hagamos clic acá abajo y le damos el nombre de sud guardar. Y por aquí siempre le dejan un poco de espacio. Declaramos una variable para la hoja, dim o as worksheet, y otra variable para guardar el último número de la fila, básicamente la fila vacía. Dim iRow as long, ok. Y ahora asignemos el nombre de la hoja, así que set hot es igual this workbook.sheet y el nombre es base de datos y iRow debería ser, y aquí utilizará la función contará. Ya saben, abrimos y cerramos corchete, y dentro de estos escribimos la función de Excel contará y luego base de datos, y esto devolverá la última fila donde haya datos disponibles, correcto, el conteo de esa fila. Y también necesitamos agregar un 1 para identificar la siguiente fila que esté en blanco, por lo que aquí le sumamos un 1. Ahora tenemos el nombre de la hoja, así como la siguiente fila en blanco, así que escribamos el código with hot and with, así que punto cells. Esta función en particular tiene dos parámetros, el índice de la fila y el índice de la columna, y como ya tenemos la fila, entonces le escribimos iRow y el índice de columna es 1, y como en primer lugar tenemos que ingresar el número de serie, entonces escribimos igual a iRow menos 1, y esto lo hacemos porque iRow será el número de serie. Supongamos que vamos a ingresar datos a la tercera fila, y en este caso ya tenemos dos ocupadas, pero solo tenemos una entrada. Una la ocupa el encabezado, que es la primera fila, y en la segunda fila está el registro. Y como vamos a poner un nuevo dato, entonces este sería el segundo registro, ¿no? Y es por eso que estoy restando un 1, ¿correcto? Copiamos esta línea de código, péguenla por aquí, cambien la referencia de 1 a 2, den un espacio, seleccionan todo esto y lo cambian por formulario, .campo ID, .value, ok. Copiemos este código, esto es para el ID y esto es para el nombre, así que el número de columna será 3, campo ID será campo nombre, y nuevamente copian esta línea de código y el número de columna debe ser 4. Aquí el 4 es básicamente para el género, así que aplicaremos la función if en línea, formulario.opción mujer.value es igual a verdadero, entonces el valor será femenino, de lo contrario será masculino, ok. Así que copiemos toda esta línea de código y aquí está la columna número 5. Y aquí tenemos que dar el nombre del cuadro combinado, el cual es CMB departamento. Copiemos este 5, 6, 7 y 8. Así que cambiemos este a 6, 7 y 8. Copian una línea más de código, seleccionan todo esto y este es para el 9. Columna número 9, así que tenemos el valor de departamento en 5, 6 es para el campo ciudad y este es para el campo país, ok. Ahora aquí sería para ingresado por, así que para ingresado por se aplicará application.username
y esto dará el nombre de usuario de quien esté ejecutando esta aplicación. Y aquí entre corchetes usaremos una función de Excel y esa función será texto. Luego abren y cierran paréntesis y aquí daremos la fecha y hora con la función now. Luego coma y dentro de comillas escribimos 2D y 4 veces, espacio H 2M y 2S para los segundos. Ok, así que esto está hecho, ya hemos escrito el código para guardar. Ahora agreguemos otro procedimiento para iniciar el formulario, así que sub show formu y aquí formulario.show. Entonces ya hemos escrito 3 diferentes códigos con los procedimientos que están en el módulo. Uno es para limpiar, por acá está el de guardar y el otro es para mostrar el formulario. Así que pasemos a la ventana de formulario y comenzamos a escribir el código para guardar. Aquí necesitamos declarar una variable, por lo tanto escribimos din mse value as bv msbox result msg value, que es esto que está acá, es igual msg box desea guardar los datos y vb yes no más vb information. Y aquí el título debería ser confirmación, ¿correcto? Cierran paréntesis. Metir este error porque faltó cerrar las comillas acá. Y hoy sí. If msg value es igual a bv no, then execute. Y en el caso de que el usuario seleccione sí, entonces esta línea de código no se ejecutará y comenzará a ejecutarse desde aquí. Por lo que debemos escribir call guardar y luego call limpiar, ok. Así que esto guarda los datos y esto supuestamente dejará vacío el formulario, lo actualizará. Así que copiemos esta línea de código, todas estas líneas de código de aquí, vayan a formulario y aquí le dan doble clic a limpiar y debajo de esto simplemente pegan el código. Eliminaré el llamado a guardar. Y aquí en desea guardar necesitamos cambiarlo por limpiar el formulario. Y con esto ya hemos escrito el código para guardar y limpiar. Ahora vamos a depurar y después en compilar. Y como pueden ver no hay ningún error. Ahora necesitamos escribir el código para básicamente mostrar el formulario. Así que copiemos este call limpiar. Me voy a formulario. Hago doble clic en algún espacio del formulario y aquí, en esta parte, selecciono inicializar. Eliminan todo esto que resultó de doble clic al formulario y simplemente pegan el call limpiar. Vayan a depurar y compilar. Ahora un clic aquí y saltamos directamente a Microsoft Excel. Asignemos el código, clic derecho sobre esta forma y le decimos asignar macro. Aquí seleccionamos este y aceptamos. Así que ya hemos asignado la macro a esta forma, que es este botón. Entonces demos clic en abrir formulario y aquí pueden ver el cuadro de lista que se ha agregado con éxito, que simplemente es la hoja de base de datos. Y por aquí tenemos todos estos campos, ¿correcto? Así que ingresemos algunos datos y vean como todavía no hay ningún registro disponible. Así que ingresemos 271 por nombre Juan Felipe, en género masculino, en el departamento podría ser Calidad, la ciudad San José y en país hagamos clic en guardar y aquí está preguntando si desea guardar los datos. Le decimos que sí y ahora pueden ver que ya aparece reflejado en esta parte. Agreguemos uno más, 504. Hagamos clic en guardar, luego en sí, y está trabajando muy bien. Esta es la segunda.
Hagamos clic en guardar. Sí, así que pueden ver que está trabajando perfectamente. Y cuando los datos estén disponibles en la base de datos, aparecerán reflejados aquí. Y el número de serie 1, 2, 3 se muestra correctamente. Así que cerremos este formulario y vayamos a la hoja de base de datos. Y ahora pueden ver cómo todos los datos que hayamos transferido con la ayuda del formulario, todos esos datos están disponibles aquí, ¿correcto? Y los mismos datos, estos 3 registros, son los que están disponibles por acá, en el cuadro de lista. Por lo que no es necesario ir a la base de datos para ver los datos guardados por el usuario, ¿ok? Por ahora solo tenemos la opción de guardar y limpiar, y nos faltaría algunas funciones adicionales, como para editar y eliminar los registros. Así que en un próximo video estaré agregando esas opciones. Si te ha sido útil este tutorial, dale a me gusta. Y si quieres ver más videos como este, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video.